Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En esta ocasión os hablaré de las pallofas. Las pallofas, que suena un poco como a palla, a paja en catalán, son monedas o paramonedas, podríamos decir, son fichitas que se utilizaban en las iglesias. Son muy ligeras, no pesan nada porque son de materiales muy baratitos, normalmente latón, a veces estaño, incluso lata, o sea, cosas de poco valor. Pero se utilizaban en las iglesias para pagar los servicios de los eclesiásticos, por ejemplo, para pagar una misa o un bautizo o una misa de difuntos. Supongo que esto se debe a que como Jesús expulsó de la iglesia, de los templos, a los mercaderes, porque estaban allí haciendo negocio en la casa de Dios, pues era como había un poco el pudor este de no utilizar el bill metal, el dinero, en el interior de la iglesia. Entonces lo que hacían era se cambiaba por unas fichitas y con eso se pagaban los servicios. Fijaros que las pallofas básicamente son catalanas, pero también podéis encontrar un poco en los territorios adyacentes, por ejemplo en Perpiñá, podríamos discutir si es Cataluña o no, pero allí por ejemplo también hay, en Valencia, por ejemplo en las islas, en las islas digamos Baleares, también hay. Según la ocasión, a veces se llaman ploms, es decir, plomos, porque estaban hechos pues, de plomo y de otros materiales, pues así, de poco digamos, valor. Pero tienen la misma naturaleza. Digamos, son monedas o paramonedas o fichitas o jetones, como le queráis llamar, pensados para uso eclesiástico. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo se identifican? Bueno, pues es todo un follón identificarlas. Porque fijaros, esta, por ejemplo, no nos está indicando prácticamente nada. Esta es de Barcelona, de la SEU, pero no nos lo dice la pallofa. ¿Cómo podemos saberlo esto? Bueno, pues a veces por pequeños detalles, a veces por juegos de palabras que aparecen, a veces escudos heráldicos, a veces porque hay una alusión al santo y entonces el santo nos permite mirar qué parroquia puede ser. La parroquia de San no sé quién, entonces podemos más o menos deducirlo. Y también a veces por documentos, o sea, ya no la propia moneda, sino los documentos en los que se relaciona pues qué tipo de fichas, de jetones, de pallofas, que sería la palabra propiamente dicha, qué tipos de pallofas se han hecho y cuándo se han hecho. Entonces los documentos muchas veces sirven para poder clasificarlas. También muchas veces los hallazgos, es decir, se encuentran a veces pues las pallofas o incluso sus cuños, es decir, el material, o sea, los moldes, ¿no? Para poder fabricarlas, y eso nos indica de dónde son. ¿Cuándo se fabricaron estas pallofas? Pues muchas, digamos, tienen fecha indeterminada. Se calcula, Crusafón, que es el que más lo ha estudiado, se calcula que comenzaron más o menos en el siglo XIV, 1300 y pico, y que su práctica duró hasta entrado el siglo XX, 1900 poco. Por tanto, ya lo veis que hay muchos siglos de pallofas. Y es una colección pues, muy interesante. Yo creo que sobre todo para cualquier catalán que coleccione monedas, tener alguna, pues está bien, ¿no? Porque es muy significativo de aquí, de nuestra tierra. Y para otras personas, pues bueno, yo pienso que también es algo muy interesante. Fijaros, si estáis viendo la imagen todo el rato que le voy dando la vuelta, que el reverso no está acuñado, es el negativo. Podríamos decir que la moneda, más que acuñada, está troquelada, es decir, está casi como estampada por una sola cara y al ser el material tan delgadito, podríamos casi cortar con esto, pues queda en negativo. Recuerdo un poco a lo de las monedas incusas, pero bueno, digamos que la causa es distinta, digamos que marca solo por un lado. Por tanto, ya lo veis, pallofa de Barcelona. Vamos a ver algunos ejemplos más para que veáis.
Otro ejemplo más. Esta es una pallofa de Girona. Girona me enamora, ¿eh? Que dicen, fijaros aquí que hay una serie de juegos como de acrósticos, de acrónimos, ¿eh? Se juega aquí con las palabras, con las letras que se entremezclan y esto pues sería un poco pues Girona, ¿eh? ¿Vale? Fijaros, ya lo veis que juega un poco con las letras. Y por detrás lo mismo, una pieza súper ligera, muy finita y que está en negativo por el otro lado. Por tanto, si veis este tipo de piezas, seguramente son pallofas. Esto de aquí yo creo que es una omega, ¿no? Parece una omega, la última letra del alfabeto, el final de los tiempos. Esta es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque tenemos la fecha, 1624. Y esta pierna que aparece aquí es un elemento votivo. Si habéis visitado iglesias, veréis que a veces pues hay colgadas piernas de plata o incluso velas con forma de pierna o de mano o de ojos. Esto es porque la gente muchas veces pide favores a los santos para que les curen de una enfermedad, etcétera, y entonces si se lo resuelven o porque quieren que se lo resuelva, pues le dejan esos regalitos. Podríamos decir que es casi una especie de soborno a la divinidad o a los santos para ganarse su favor. Pero bueno, es una práctica común muy extendida. Fijaros esta es de Ulot, Olot. Fijaros, lleva un 4 y aquí una especie de símbolo raro que es una especie de S. Esto es porque es de 4 sous, es decir, es un tipo de moneda, podríamos decir, indica incluso un valor. Y con esto, pues bueno, se podían pagar pues yo qué sé, una misa, un bautizo, una boda, lo que fuera preciso. Fijaros todas que tienen estas particularidades, ¿no? Que son muy finas, muy ligeras, por una sola cara y muy, digamos, variadas, muy caóticas, a la hora de representar cositas. Fijaros en esta, que también nos indica el valor. Si lo veis a la izquierda y derecha del escudo, aquí y aquí, pone 3 sous, un 3 y una S, ¿no? 3 sous. Y esta, pues bueno, también tiene aquí una leyenda que ahora no hace falta comentar. Y fijaros que en este caso el escudo es un poco el que nos indica pues que es de Ulot. Fijaros también, pues igual, está en negativo, muy delgada. O sea, esto sería tan fácil de partir, no lo haré porque sería un crimen numismático. Pero digamos, esto, con que os despistéis, ¡pam! La dobláis o se parte, ¿eh? Son muy delicadas. Por tanto, siempre hay que tratarlas con el máximo de respeto y cuidado. Las pallofas que os he mostrado anteriormente, todas eran de latón. De hecho, es el material predominante. Pero no siempre son de latón. Ya os dije que algunas podían ser de otros materiales. Esta, ya lo veis, es grisácea, de un color plúmbeo, quiere decir como el plomo, pero no es plomo, no pesa tanto. Fijaros, también muy liviana. Y esta sería de estaño, un material que también es fácil de trabajar y más con este grosor tan minúsculo. Al ser tan delgadita, pues realmente se puede trabajar muy bien. Por tanto, ya lo veis, materiales variados. Bien, y aquí tenéis otro ejemplo. En este caso tenemos una pallofa de Ripoll. Fijaros que aquí aparecen diferentes símbolos, como por ejemplo las llaves. ¿Veis que están cruzadas? Aquí tenemos la parte de delante, la que se introduce en una llave, y aquí pues el típico mango de la llave, y aquí otra. Vale, estas dos llaves pues son yo creo que bastante típicas cuando hablamos de iglesias. Pensad en San Pedro, que es un poco el depositario de las llaves del cielo. Entonces, pues bueno, indican un poquito este tipo de mensajes. Justo arriba, como si fuera las 12, aquí arriba, fijaros que se ve un gorro de estos, una mitra, creo yo, que es de estos que utilizan los distintos cargos eclesiásticos. Por tanto, ya lo veis que hay mucha simbología cristiana. A veces encontraréis ángeles, el Espíritu Santo, bueno, de todo hay aquí, ¿De acuerdo? En este caso, Ripoll. Y bien, y aquí tenéis otra pallofa de Sabadell, en concreto de la parroquia de San Feliu. Aquí se ve un poco la figura del santo. ¿De acuerdo? Esto, pues bueno, es complicado de estudiar,
pero bueno, fijaros, porque esto es una introducción, fijaros siempre que están en negativo, materiales muy ligeros y normalmente latón. Y bien, un poco como contraste, aquí os muestro una especie de jetón religioso, pero que no es cristiano. Esto seguramente es una especie de ficha de mezquita. Lo digo porque, claro, las pallofas normalmente, bueno, normalmente se sobreentiende que son cristianas, pero que sepáis que el uso de fichas para templos, esto no se limita al cristianismo. Digamos, otras religiones también tienen sus fichas para el templo, yo qué sé, para taquillas, para pagar ciertos servicios, etcétera. Y también tienen su simbología propia religiosa. En este caso, pues fijaros que está en árabe, ¿vale? Y tanto por los laterales como en la zona central, pues digamos, indica cosas. No conozco el árabe, alguna vez me había entretenido a buscar esto y por aquí me parecía que ponía pues Mahoma, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo es? Fijaros, esta es un pelín más gruesa, y también está como en negativo. Pero bueno, la metodología es un poco la misma. Por tanto, ya lo veis, eh, que aquí hay variantes. De hecho, esta es todo un enigma. Alguna vez la he puesto en foros y no hay nadie que realmente le haya sacado todo el meollo. Yo la voy girando así, un poco, supongo que así no va, que ahora está al revés. Yo diría que hay que ponerla así. ¿De acuerdo? Pero bueno, no te creas, ¿eh? La pondré así, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto por si alguien se quiere entretener y, y dice que es, pues quedará como un campeón, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo veis. Espero que os haya gustado estos vídeos de pallofas. La sustituyo ahora por una pallofa de verdad. Espero que os haya gustado. Y nada, a coleccionarlas. Son piezas muy baratas, ¿eh? De verdad, es que siempre estoy con lo mismo. Pero es muy fácil que tengáis pallofas por 10, 15 euros. Cuando ya son más raritas o están muy bien conservadas, pues ya a veces empiezan a pedir 20, 25. Cuando son ya de las raras, pues se pueden elevar a más de 100 euros, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es el caso de las que yo tengo. Tengo unas cuantas, no os las he mostrado todas, pero bueno, yo creo que con esto ya nos hacemos un poco a la idea de las pallofas. Recordad, en otros territorios reciben nombres distintos. Por ejemplo, los ploms en el caso de las Islas Baleares. Y por último, comentaros que esto es la máxima referencia si queréis clasificar pallofas. Es un libro de Miquel Crusafont, el gran experto, digamos, en numismática, sobre todo catalana o dels països catalans, como a él le gustaría decirlo, y está, digamos, editado por la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics, que es pues, del Institut d'Estudis Catalans, por la Diputación de Barcelona. La moneda catalana local, siglos XIII a siglo XVIII. Entonces, aquí hay moneda local, es decir, moneda que hicieron, por ejemplo, los ayuntamientos, pero también hay las pallofas. Teniendo en cuenta que las pallofas prácticamente no nos cuentan nada en la misma pieza, este catálogo es de los más imprescindibles que puede haber, porque claro, sin un buen libro no hay manera de saber de dónde es una pallofa. Entonces aquí podemos aprovecharnos del trabajo de investigación de Miquel Crusafont y de otras personas que también pieza a pieza pues las han ido catalogando. Deciros que con posterioridad a este libro creo que es de los años 80 o 90, ¿vale? Pues han aparecido otras pallofas. Entonces, pues quién sabe, algún día a lo mejor pues se hace una versión revisada que tendrá más. Pero hoy por hoy esta es la mejor baza que tenemos para clasificarlo. Si queréis saber qué otras pallofas han ido apareciendo, entonces tendríais que ir mirando los artículos que anualmente se publican en Acta Numismática, la principal revista científica numismática de Cataluña. ¿De acuerdo? Pues nada más. Hasta la próxima. Comentad algo, a ver qué os ha parecido todo esto de las pallofas. Yo casi nunca voy a misa, pero esto me pone
Me encanta este tipo de piezas. Son espectaculares, muy bonitas, exóticas, diría yo.